Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Dacior y les doy la bienvenida a una nueva clase de este curso que es Argentina Programa Yo Programo 2021. La clase de hoy vamos a seguir viendo y extendiendo los temas que estuvimos trabajando la clase pasada de HTML. Habíamos visto bastantes comandos, lo básico, un poco de algunas cositas más. Y la clase de hoy lo que vamos a hacer es expandir ese conocimiento. Vamos a ver un poco de tablas, cómo estructuran ellos al contenido que queremos, y después vamos a trabajar con cómo estructurar de forma correcta nuestra página, nuestro documento HTML, y vamos a ver un poquitito, aunque sea por ahora, de cómo debuguear todos los documentos. Es decir, cuando hacemos el documento, ¿cómo sabemos que lo hacemos bien o no lo hacemos bien? HTML nos dice algo con respecto a los errores, o si no, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a eso? Bueno, todas esas dudas y los otros temas vamos a estar cubriéndolos en la clase de hoy. Antes que nada, me gustaría agregarles que hay un montón más de estos elementos de HTML que tiene HTML que no los vamos a ver durante este curso, pero que los pueden investigar ustedes por su cuenta. En esta página de internet, que es la página de MDN, va a tener un enlace subido en la parte de la presentación. Va a tener un montón de cosas que no llegamos a ver con respecto a lista de descripción, citas, un montón de otras cosas que tiene aprendizajes y tiene interacciones para que prueben online si les interesa aprender más de estos temas. Pasan por un montón de cosas extras que no llegamos a ver, que algunas son bastante específicas, pero algunas sí son bastante... Está bastante bueno saberlo y tenerlo en cuenta. Ahora, dejando eso de lado, sí vamos a comenzar con lo que vamos a ver puntualmente en la clase de hoy. Vamos a comenzar con tablas, donde, bueno, ya vieron tablas en un montón de lados, así que saben lo que es. Es una forma de estructurar los que son datos en filas y columnas. Normalmente se utilizan para mostrar información que debe interpretarse con los datos de filas o columnas, o sea, con los encabezados de filas o de columnas o que tienen relación con los mismos. Y a nivel de HTML es un elemento que necesita de múltiples etiquetas para funcionar. Es decir, no va a haber una única etiqueta que nos diga, por ejemplo, tabla, comenzamos la tabla y ahí ya está, sino que además de armar la tabla vamos a tener que definir cuándo estamos definiendo una nueva fila y dentro de esa nueva fila cuándo vamos a, digamos, trabajar con una celda, cuándo vamos a finalizar con esa y pasar a la siguiente. Esa va a ser la forma de estructurarlo. Y una tabla puede contener prácticamente cualquier otro elemento, por lo tanto también puede contener otra tabla. Entonces podemos tener tablas dentro de tablas dentro de tablas. Así que tenemos la capacidad del nesting. Bueno, un ejemplo clásico de una tabla que podemos querer mostrar en HTML es una lista de estudiantes donde cada uno tiene un apellido, un nombre, un DNI, una experiencia y un estado. Y un encabezado donde están estos títulos, un cuerpo donde van a estar estas listas de estudiantes, y finalmente va a haber un total donde va a ser como el pie de página, perdón, el pie de la tabla, donde esté normalmente las agrupaciones, acumulaciones o promedio. En este caso tengo la suma de la experiencia de los estudiantes habilitados y la cantidad que hay habilitados. Acá es fácil porque son 3, pero en una tabla, por ejemplo, de 70-80 alumnos, es bastante útil tener un promedio, una sumatoria, más información que cada una de las partes individuales. Pero bueno, esta sería la estructura básica de una tabla. Ya la conoce, ya la han visto. Tenemos desde encabezados, cuerpos, pies, celdas que están agrupadas, celdas que están individuales, ciertos cálculos, así que no hay nada extraño por ahora. Lo extraño o quizás incómodo al principio sería la manera de cómo se escribiría esto en HTML. Acá tenemos una sintaxis, lamentablemente esto no lo está pintando de colores bonitos. Tendría que ver por qué pudo haber sido ese tema. A ver si después sí. Eso fue un error mío. En la presentación lo van a tener subido de forma correcta. Así que lo que tenemos acá igualmente es sencillo. Es un tag, una etiqueta de apertura de tabla. Y después tenemos una etiqueta de tr. El tr nos define una fila, una table row,
Entonces acá definimos ya lo que va a ser nuestra primera fila. Dentro de nuestra primera fila vamos a tener un elemento en la primera columna que está dentro de lo que es este tag o etiqueta td. Vamos a tener este segundo elemento que va a estar en la fila 1 y en columna 2, y este tercer elemento que va a estar en la fila 1, columna 3. Cuando finalizo de poner todos los elementos que van a estar sobre mi primera fila, cierro el tag, la etiqueta de tr, la vuelvo a abrir, así sigo trabajando con todas las filas que yo necesite hasta finalizar con toda la tabla y, bueno, cerrarla. Entonces sería eso. Igual, en este caso tenemos una tabla, podríamos denominarla perfecta al menos, o al menos que tiene en todas sus filas, tiene la misma cantidad de elementos. Esto lo vamos a determinar ahora porque, bueno, es lo que estamos viendo y nos imaginamos que estos 3 puntos va a seguir así. Así que por ahora sería una tabla perfecta, lo cual no genera ningún problema. Esto tendríamos que ver después qué pasa si nos faltan elementos en alguna fila. Pero bueno, antes me gustaría resaltar una parte muy importante. Esto creo que ahora está dejando de ser tan importante de destacar, pero van a haber muchas páginas antes que estaban diseñadas totalmente, o sea, toda la estructura, las partes, el encabezado, todo eso con tablas. ¿Por qué? Porque era mucho más sencillo. Cuando, ya sé, todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver, el tema de hojas de estilos, el tema que me permitía formatear HTML estaba bastante en pañales, todavía le faltaban bastantes cosas o incluso no existía, si vamos todavía un poco más atrás en el tiempo, teníamos una forma muy complicada de establecer órdenes. Por lo tanto, mucha gente apelaba a ir a la parte de tablas, donde tenía una estructura bastante aceptable, le definía una cantidad de columnas que va a ocupar cada cosa, cada uno va a tener un ancho específico, y con eso ya armaba una estructura. Era bastante versátil. El tema es que hoy ya avanzamos de todo lo que es eso, ya disponemos de buena calidad de estilos, con los cuales vamos a modificar nuestro HTML para que tenga un buen estilo. Por lo tanto, no vamos a depender de las tablas ni para las estructuras, ni para ninguna cosa que dependa de... O sea, ninguna cosa que dependa de la tabla que necesitemos armar una estructura. Lo podemos armar con otros elementos que vamos a ver más adelante en la clase de hoy. Así que, como dice acá, las tablas en HTML muchas veces se utilizan para más cosas que sea el trabajo con datos. Es decir, justamente el tema de interpretar información, que tengamos filas y columnas y que trabajemos con esos datos. Y no están diseñados para eso. ¿Está bien? Entonces no los usemos para otra cosa que no sea eso nosotros. Como dije también, uno de los usos más frecuentes es armar la página como tabla y ya es una mala idea y vemos, aparte que todos los problemas que puede causar, que el tema de que no se acomoda automáticamente los anchos, hay varias cosas que vamos a ver más en profundidad después, pero sobre todo lo que nos causa es que no podemos determinar un contexto correcto, no podemos decir esto es el encabezado, estos son las opciones, esto es una sección, estos son un menú del costado, esto es una sección, estos son artículos dentro de una sección, etc. No puedo diseñar eso porque dentro de una tabla todo vale igual. Todo es una celda y nada más. Entonces no puedo tener control sobre la semántica, que es lo que me explica cómo funciona la página. Así que bueno, en estos casos tratemos de evitarlo, usémoslo puntualmente para lo que sea trabajo con datos o mostrar datos o este tipo de cosas. Bueno, también dentro de lo que es una tabla podemos tener un encabezado que se logra reemplazando la etiqueta TD, la de la celda, por TH. Entonces de esta manera declaramos que esa celda es una celda de encabezado. Observen que se hace por celda y no por fila ni por columna. Entonces me dice que aunque es independiente de dónde realizarlo, yo lo puedo hacer en celdas individuales. Igual se suele utilizar este cambio, o sea, este cambio de TH de TD por TH, o mejor dicho, usar directamente el TH sobre una fila o columna completa. No se suele usar con celdas individuales. El único cambio visual que hace es ponerme el texto en negrita. Así que si quieren resaltar algo, pongan dentro de lo que es la celda, utilicen un tag de B o de strong que lo vimos en la clase pasada, para destacarlo y ponerlo más en negrita.
y no utilizar un table head, un encabezado, para destacar esto. ¿Por qué? Porque de vuelta estoy agregando un significado semántico, que significa que es el encabezado o tiene una importancia dentro de la tabla, que no debería tenerlo solamente porque es un dato resaltado. Bueno, esto habíamos comenzado a hablar un poco recién, que es el desbalance de elementos por fila. Si tenemos más elementos en una fila que en otras, se asume que la tabla tiene un ancho total a, a la mayor cantidad de las celdas en una fila. Y el resto adaptará proporcionalmente dejando un espacio en blanco. Bueno, empecemos por algo que no aclaré, que es cuando yo defino la tabla va a ocupar todo el ancho que tenga disponible. Entonces va a tratar de ocupar todo y dentro de lo que ocupe todo va a acomodar los elementos de una celda según el tamaño que tengan, al menos de forma por defecto. Después eso se puede cambiar por CSS, por los estilos. Pero en un principio, cada elemento supongamos que tiene un contenido similar, digamos, si yo tengo 4 elementos, más o menos cada uno ocuparía un cuarto de lo que es la tabla. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo en una fila que tiene 4 columnas una libre? Bueno, lo que va a hacer es dejarme ese espacio de ahí como un espacio en blanco. Si la tabla la tenemos completamente vacía, o sea, sin ningún tipo de estilos, no vamos a encontrar ninguna diferencia entre dejarla en blanco y tener una celda vacía. Pero lo cierto es que la falta de esa celda es distinto a tener la celda vacía y es distinto a tener la celda con un contenido blanco. Eso lo vamos a ver mejor en la parte de donde estemos jugando en el código, en la parte de muestra. Bueno, y como destaqué, a veces es un comportamiento deseado tener una celda vacía, pero debemos declararla de todas maneras y a esa celda decirle que va a tener un contenido que es vacío, que normalmente se le pone un espacio en blanco, que eso es útil cuando copiamos y pegamos celdas de HTML a otro lado. Si no ponemos este non-breaking space, van a ver que cuando seleccionan, no seleccionan nada sobre esa celda. Entonces no es lo mejor. Pero se suele usar también. Mientras que esté declarada y no esté un agujero, está en la tabla, está perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si en realidad queremos este tipo de espaciado? ¿Está bien? Lo cual significa que en realidad queremos una celda multidimensional o queremos unir celdas. Bueno, para ello podemos definir algo que nos permitan crear celdas que ocupen más de lo normal. Para ello se utilizan atributos del elemento td que nos permite definir una cantidad de filas o columnas que ocuparía equivalentemente a las celdas que ocupaba originalmente. Es decir, cada elemento ocupa una celda, pero si elijo ponerle el atributo callSpan y le digo el número 3, por ejemplo, esa celda que yo tengo ahí va a tener el contenido en un solo lugar, pero va a ocupar 3 celdas. O sea, va a ocupar la equivalencia a 3 celdas, aunque esté representada por una. Entonces, es una manera de ensanchar las celdas, es decir, que me ocupen más de una, pero a la vez que el contenido esté solamente en una. El call spam es una de las más útiles y de las más usadas, y creo que de las más simples de entender una vez que ya entienden la base de las tablas. Pero también tenemos row spam, que es lo que ocurre cuando queremos utilizar que una celda ocupe más de una, esté más de una fila, ocupe más de una fila. Entonces este quizás es un poquito más complicado porque lo puedo colocar en el medio, por ejemplo en el segundo elemento de una fila, le digo que ocupe 3, entonces eso significa que en el elemento que yo tengo debajo va a estar el segundo elemento, no el primero, de la celda consumido por el elemento de arriba. Entonces ya empieza a estar un poquito más rebuscado y ahí tienen que primero ver qué es lo que necesitan de la tabla para después diseñarlo y adaptarlo a través de estos atributos. Acá agregué que son los valores que empiezan de 1 en adelante. Lo cierto es que también tienen permitido el valor 0, que en algunos navegadores se interpreta como ocupar todo lo que puedas. No es un comportamiento por defecto, por lo tanto no lo quise poner en la presentación, pero si lo encuentran en algún lado, vean que existe ese. Otros lo que hacen es directamente, si quieren ocupar todo lo posible, le ponen 99 o algo muy grande y listo. Las tablas, además de tener las estructuras de TR y TD para definir filas y columnas,
también tiene una estructura de encabezado, cuerpo y pie. Estos los tenemos que declarar explícitamente a través de las etiquetas de THEAD, TBody y TFood. Obviamente, como la mayoría de etiquetas que estamos trabajando ahora son semánticas, lo cual define un trabajo sobre la tabla, pero a la vez en ciertos lugares, digamos, que vamos a ver más adelante, se espera que ciertas cosas estén dentro de un head, ciertas cosas dentro de un body y ciertas cosas dentro de un foot para ser interpretadas de forma correcta o capaz tener cálculos automáticos de los elementos de una celda y que los muestre en la celda final, etc. También eso ya es más avanzado y lo vamos a ver cuando veamos la parte de JavaScript. Bueno, estas se encontrarán como hijo directo de la tabla. No pueden estar en cualquier lado. Tiene que estar la etiqueta table y dentro estas tres etiquetas, o al menos una de ellas. Y dentro de ellas van a estar los tr. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta ahora nosotros habíamos visto que podíamos colocar un table y dentro un tr y no pasaba nada. Bien, eso está perfecto, también es una sintaxis válida, pero ¿qué hace? Se asume, también se asume por el estándar de HTML, que si dentro de un table hay un tr, es decir, hay un listado de trs que arma la tabla, se asume que todo ello va a estar contenido dentro de un tbody. También va a estar un elemento por defecto que envuelva a todos si no hay ningún elemento de esta estructura declarado dentro de la tabla. Y en la mayoría de navegadores, a pesar del orden que yo lo declaro, es decir, puedo poner tfoot primero, después tbody y después thead, el orden que va a mostrar va a ser el correcto, entre comillas, el debido, que va a ser primero el encabezado, después el cuerpo y después el pie. Igual esto ya, entre que me está agregando esto y algunas otras cosas, ya estoy empezando a sentir que yo estoy haciendo ciertas cosas y después los navegadores están haciendo otras. ¿O no les está apareciendo eso? Si yo pongo algo en un lado, ¿por qué lo tengo que interpretar en otro lado? ¿No? Bueno, es algo de lo que ocurre mucho en HTML, lo vamos a ver en un ratito, pero ya les adelanto que básicamente tiene que ver porque HTML no genera errores importantes. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que como no genera errores, hay ciertas cosas que es mejor acomodar que simplemente lamentar. Así que bueno. Vamos a hacer un trabajo ahora de tablas. Vamos a trabajar un poquito, vamos a ver los elementos básicos. Y vamos a hablar todo un poquito de estas cosas, de filas, columnas, tratar de agregar más. Y tener una estructura prolija de lo que sería una tabla bien definida. Para trabajar con tablas, vamos a venir al Eclipse y vamos a venir a nuestro proyecto web, que era el que teníamos en la clase pasada. Yo eliminé los otros proyectos con los cuales los otros documentos con los cuales estuvimos trabajando, pero ustedes los pueden dejar si quieren. En caso de que no lo hayan construido y todavía no tengan esto preparado, y esta sea su primera clase con el cual interaccionan con esto, tienen que instalar las herramientas web que están en el video pasado. Si tienen dudas, pregúntenle a su profesor de práctica. Y una vez que lo instalan, si ya lo tenían instalado y habían utilizado Java, tienen que venir a la parte superior derecha, lo van a ver medio chiquitito, debería estar ahí o acá, en alguna parte, y eligen la opción de perspectiva web, está acá. Una vez que eligen esta perspectiva, van a venir a dentro de public y van a poder crear como un nuevo elemento, un elemento de HTML. También van a tener CSS y JavaScript que los veremos en otro video. Ahora sí, le voy a poner tabla.html y le voy a poner primeras tablas como título. Ahora lo que me voy a encontrar es con un charset que está bien puesto. ¿Y por qué? Bueno, porque de la clase pasada hasta ahora investigué bien cómo definía el tema del charset o encoding de los caracteres. Entonces, la forma más fácil de configurar todo este tema y que tengamos siempre UTF-8 es a través de Windows, Preferencias, y acá busco Encoding y van a ver que va a estar definido en varios lados. El principal es
el de Workspace, que tienen definido todo lo que sería la codificación del Workspace. Yo acá le puse por defecto que tenga UTF-8. Listo, genial entonces, ¿no? Bueno, en realidad falta un detalle más. La web define cada uno de los elementos en particular que tienen con su propio encoding. Por lo tanto, si quiero cambiar en HTML, de hecho en cualquiera de los tres, tendré que venir al archivo principal, en este caso HTML, y tengo que definir qué encoding voy a utilizar, cuándo lo creo y cuándo lo abro. ¿Está bien? Si ya ponemos todo como UTF-8, no va a haber ningún problema, los voy a crear así y los voy a leer de la misma manera. Ahora también, ojo, si cambian esta configuración y, y no modifican su proyecto de Java, van a empezar a ver con caracteres raros su proyecto de Java. Lo que tienen que hacer es convertir el proyecto que tenían de Java, del encoding que tenían de Windows, el ISO no sé cuánto, no estaba por acá. No lo recuerdo, el ISO de Windows, convertirlo a lo que es UTF-8. Primero, así no se pierden los datos, y después ya directamente lo tienen acá para trabajar con la web con UTF-8. También lo reemplacé tanto en CSS como en JSP para tenerlo en todos cambiados, y una vez que terminé, toqué Apply y guardé los cambios. Ahora sí, si habían creado este documento antes y le decía ISO, cuando lo vuelvan a crear les va a decir UTF-8. Bueno, con eso de lado, ya tenemos nuestra estructura básica para trabajar con las tablas. Así que vamos a definir una tabla. Vamos a ver qué tan inteligente es esto para completar. Vale. Tiene una tabla bastante completa, así que vamos a aprovechar las ventajas que nos da. Con Ctrl+Shift+F, al igual que como hacen en Java, formatean el código y lo dejan mucho más prolijo. Ahora sí, tenemos una tabla básica dentro del body que va a tener lo que sería, bueno, ven, ya me prepara, ya me acomoda, me dice el encabezado de la columna 1, el encabezado de la columna 2, y voy a tener fila 1, vamos a decirle fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Si ponemos una nueva tabla, vamos a tener así fila 2, columna 1 y fila 2, columna 2. Buenísimo, ya puedo probar esto directamente, ¿no? Vamos a ver OpenWidth. Yo uso este de acá directamente interno porque no estamos haciendo nada espectacularmente raro. Pero si ustedes están más cómodos, ya lo pueden ir abriendo con esta URL que tienen acá arriba, con su editor favorito, con su navegador favorito, perdón. Sea Chrome, sea los nuevos Edge, sean Firefox, sean Brave, sean cualquiera que les guste en particular, Chromium, cualquiera. Lo que sí, no lo abran y no vamos a trabajar con versiones viejas porque tienen muchas cosas que son incompatibles. Por ejemplo, con Internet Explorer. Sé que ya suena raro decirlo 2021 Internet Explorer, pero puede haber alguno que lo quiera probar ahí. Y por ahora las cosas van a funcionar, pero en un futuro es posible que hagamos cosas que no funcionen ahí. Bueno, van a ver que teníamos el encabezado de la columna 2, 1, perdón, el encabezado de la columna 2. Vamos a cambiarle columna 1 encabezado. Columna 2 encabezado. Actualizamos y ya lo tenemos actualizado. Como ven, algo que dije, que me tengo que corregir, que dije antes del video, que yo dije que la tabla toma todo el ancho, no es cierto. Lo que hacen es toma todo lo necesario para el contenido que tiene los elementos. Entonces, si necesita más o menos según el contenido, lo va a reacomodar. Eso fue una fe de ratas en vivo. Bueno, ahora lo único que pasa es que no vemos una tabla. En realidad sí, pero no vemos las divisiones. Y eso quizás sea medio confuso de trabajar ahora, sobre todo cuando estamos aprendiendo.
Así que yo voy a aplicar algo que va a ser solamente una pequeña ayuda. Ya vamos a ver cómo ponerle estilo a estas cosas. Pero por ahora una pequeña ayuda es aplicarle un atributo que le vamos a llamar border y le vamos a poner 1. Esto lo que hace es ponerme un borde de ancho de 1 alrededor de todos los elementos de la tabla. Esto está sumamente desaconsejado, al contrario de usar los elementos de CSS. De hecho, yo había aclarado que no íbamos a usar ningún atributo de estilos, pero creo que es necesario ahora, antes de empezar con CSS, para entender cuáles son cada una de estas celdas. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo, o sea, ahora las dos columnas tienen el mismo ancho? Si yo quito, por ejemplo, encabezado acá, y lo voy a hacer como hago las clases, las clases de práctica, ¿qué creen que va a pasar? A ver, tómense un segundo y piensen. ¿Qué creen que va a pasar? Si la tabla, como dijimos, el ancho lo está calculando automáticamente. Bueno, me siento como Dora la exploradora, ¿no? Cuando esperaba que le respondieran. Pero creo que ayuda, dejar un tiempito para que también ustedes lo piensen. Cuestión es que esto lo que va a hacer es ajustarlo. Va a ajustar la columna respecto al contenido, como habíamos dicho en un momento, por lo tanto las columnas pueden tener distinto tamaño. Que tengan igual tamaño es una absoluta casualidad que depende del propio contenido. Si todos contienen el mismo ancho, digamos, o las mismas cosas, van a tener la misma cantidad de ancho las columnas. Bueno, acá tenemos una estructura de tabla básica. Vamos a ver qué ocurre si quitamos un elemento. Por ejemplo, o al revés, agregamos un elemento más. Veamos qué ocurre. Si yo agrego fila 1, columna 3, agregamos uno más a pesar de que no lo tenemos ni en el encabezado ni en la fila 2. Importante que siempre guarden antes de ir a ver la página. Vamos a ver cómo tenemos esta nueva celda de acá, pero tanto acá arriba como acá abajo no tenemos celdas. Lo cual, como dijimos, es una mala práctica, pero quería dejarlo visualmente ahora. Ahora, ¿qué queremos hacer? Si queremos poner dos contenidos y que esto sea una sola columna, aunque usualmente es al revés, pero que supongamos que queremos, tenemos que aplicar los atributos que habíamos nombrado hace un rato, que eran el callSpan. Vamos a definirle que ocupe 2 de ancho. Y ahora lo que nos vamos a encontrar es que va a ocupar 2 celdas. Esto también, o sea, el ajuste automático que tiene de tamaño también va a depender del contenido, ahora sí, de 2 celdas. Si esto se hace más grande, va a liberar espacio de ambas celdas debajo de forma equilibrada, balanceada. Y si me sobra lugar, también lo va a hacer lo mismo de forma balanceada. Fíjense un detalle, cuando yo utilizo un callSpan, observenlo acá también. Vamos a ponerle 2. También me va a tomar el ancho de la fila y me lo va a dejar a un costado. El encabezado lo deja en el centro porque está justamente con nuestro TH de encabezado. Además de ponerlo en negrita, también me lo pone centrado. Esto igual no lo notamos en un principio porque el encabezado era lo más ancho posible. Ahora, si quiero dejar más espacios entre cada una de estas cosas, si quiero poner otro tipo de borde, otro color, otro ancho, etc., todo eso lo vamos a ver con CSS. Así que por ahora no nos apresuremos y veamos las cosas que sean pertinentes a HTML. Como por ejemplo, ¿qué ocurre si yo quiero hacer un row span? Que era, en mi opinión, el más interesante. Si yo quisiera hacer un row span. Me gusta que autocomplete. Un row span acá sería fila 1 y 2, columna 2. Cuando vengamos acá, vamos a ver cómo colocó esta fila 1 y 2, columna 2, y esta fila 2, columna 2 que teníamos antes, en realidad lo movió hacia la posición 3. Por lo tanto, lo que hizo fue como autocompletarme algo. Vamos a agregar un bloque de comentario.
que tendré acá mi eh, la celda que comienza en la fila 1. Entonces estas serían las columnas 3, esta la 2 y esta la 1. Bueno, igualmente acá también serían 2 y 3 por separado. Me quedó el encabezado, como lo había unido me quedó mal. Columna 2 y 3 sería esto. Ahí sí. Bueno, como no teníamos una estructura definida, si se acuerdan de hace un ratito, todo esto en realidad está dentro de un tbody. Todos estos son los elementos que puedo poner dentro de un table. Si ya querían ver qué significaban. El call group y el caption no los vamos a ver, pero los pueden investigar por su cuenta. El call da unas ventajas bastante interesantes para lo que es el trabajo tanto de estilos como de configuración sobre una misma columna. O sea, me da bastante ventaja trabajar sobre una columna en vez de trabajar de forma individual por cada una de las celdas. Así que vamos a poner que esto está en un tbody. Y formateamos y todo esto debería seguir funcionando exactamente igual. No vamos a tener ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahora sí, lamentablemente me voy a tener que ir del navegador de Eclipse. ¿Qué ocurre en nuestro navegador cuando no le definimos, en este caso, no le definimos un tbody? Lo dejamos así, vacío, sin nada. Habíamos dicho que lo completaba automáticamente en un tbody. Pero, ¿cómo sabemos que hace realmente eso? Que lo autocompleta si visualmente es lo mismo. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño agregado que es cómo analizo estas cosas. Yo a cualquier elemento que tenga acá puedo ver usando un botón derecho y en esta parte del menú tocando inspeccionar, puedo ver dentro del elemento cuáles son sus características. Entonces voy a encontrar que en nuestro árbol, por las dudas lo voy a actualizar para que veamos que tenía esto realmente. Vamos a saber que nuestro árbol, que tenía supuestamente una tabla que tenía border 1, esto ya lo vimos, no tenía un tbody interno. ¿Está bien? Teníamos este archivo, lo tenemos guardado y no lo tiene. Sin embargo, cuando lo estoy viendo acá, en este árbol de nodos, me está diciendo que hay un tbody. Por lo tanto, me está modificando el documento, el navegador. ¿Por qué? Porque es lo que dice la definición, ¿no? Que si yo no coloco nada, me pone por defecto un tbody. Así que nada, si tocan Control U, al menos en este, si no, si pueden ver código fuente en su navegador, yo estoy usando Chrome actualmente, me permite ver cuál era el código fuente origen con el cual trabajamos. Que van a ver que es mi documento de recién, que teníamos en Eclipse, que no tiene el tbody. De hecho, no lo... Si por ejemplo quitamos estas líneas, vamos a ver cómo automáticamente se actualiza. Bueno, tocando F5, pero como cambia acá y acá no me va a importar. De hecho, si ven, no se ve ningún enter ni nada por el estilo porque, como habíamos dicho en el video pasado, los espacios no importan, son ignorados. Por lo tanto, en este caso, nos va a ignorar todos los tipos de espaciados cuando esté armando el árbol de nodos. Así que esto era una pequeña introducción de lo que íbamos a trabajar en un ratito, pero antes quiero cerrar con lo último. ¿Qué pasa si acomodamos esto de forma correcta? ¿Qué sería de forma correcta? Bueno, vamos a tener que definir que esta parte que tenemos acá va a ser nuestro encabezado, que esta parte principal va a ser nuestro cuerpo, y podemos tener al final uno que no creamos todavía, pero puede ser un pie de página que tenga algún tipo de total. Entonces acá le podemos poner call spam 2. Y
por ejemplo, dejarlo así. Ahora observa una cosa. Yo todavía no lo compilé, pero por suerte estoy en Eclipse que me da ciertos tips. Uno de los tips que me está dando es que me estoy olvidando. Me dice que la ubicación que tengo el TD es incorrecta. ¿Y por qué? Porque me estoy olvidando el TR. No puedo haber un TD si no hay un TR. Así que ahora formateo, guardo. Y ahora sí tiene la estructura correcta. Tengo el encabezado que es este de acá, el cuerpo que es esto de acá y el pie que es esto de acá. Cuando lo muestra acá, vamos a ver que no cambió nada. O sea, está bien, agregamos este total, pero visualmente no cambió nada. Ahora, ¿qué ocurre dentro del navegador? Bueno, dentro del navegador lo único que hice fue actualizarlo y vemos que está todo estable. Pero ahora dentro de lo que sería la estructura tengo las tres partes. El THead, el TBody y el TFoot. Obviamente cada uno con sus correspondientes filas que puedo ver marcados cuando me paro qué es cada una de estas filas. Igualmente van a tener un trabajo para desarrollar una pequeña estructura que va a incluir el trabajo con tablas. Así que van a tener la oportunidad de trabajarlo también en la parte de práctica. Lo que hicimos hace un momento fue inspeccionar el documento. Así que ya sabemos que los navegadores disponen de una forma de inspeccionar el documento a través de lo que es un menú de herramientas para desarrolladores, que fue lo que consultamos hace un momento. Obviamente este menú tiene muchísimas cosas, que de a poco algunas las vamos a ir viendo, pero la única que trabajamos fue con la parte de elementos de HTML. Acá, como dice, en el mismo podemos encontrar todos los elementos del documento como fueron interpretados por el navegador en cuestión. Es decir, si quiero puedo ver el código fuente, como lo habíamos visto, en el caso de Chrome, Control U, creo que Chrome también, y en otros navegadores, puede ser algo parecido. Pero si voy en la parte de inspección de elementos, voy a ver lo que interpretó el navegador. ¿Y por qué es eso? Porque voy a acceder a lo que es el DOM, que es el Document Object Model, que es la representación de los objetos que existen en el documento web, pero en un momento dado. Es decir, son elementos vivos, por decirlo de cierta manera. No es un elemento que venía en un documento base, sino es un elemento que existe ahora dentro de lo que es esta página web. Así que tiene más peso y este documento justamente está compuesto por lo que son nodos objetos. Entonces nosotros podríamos, más adelante obviamente a través de scripts, modificar este DOM en tiempo de ejecución, en tiempo, lo que sería tiempo real, y no sin modificar lo que es el HTML inicial, justamente porque es un documento que después se interpreta y se carga en el DOM. Bueno, también habíamos hablado un poco de esto hace un momento, que fue el tema de errores de HTML y cómo manejar los errores y qué información me da, etc. Lo importante es que los errores nos sirven para detectar cosas que hacemos mal, corregirlas y que funcione nuestro código de forma óptima. Por ejemplo, en Java teníamos los errores que eran en tiempo de compilación, por ejemplo, de errores de léxico, sintáctico y semántico. Sí, obviamente si es que dispone de compilación, hay lenguajes que no disponen de compilación, pero que nos da los errores en tiempo de ejecución. De hecho, en Java también teníamos los errores de tiempo de ejecución, que normalmente lo manejaban los errores y las excepciones. Ahora, ¿qué ocurre? En HTML no tenemos una compilación, por lo tanto la parte de errores de tiempo de compilación no la tenemos, pero tampoco tenemos lo que son los errores en tiempo de ejecución, que es cuando interpreta la sintaxis. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento, en un principio, cuando se definió lo que iba a ser HTML, se definió de tal manera que permite a cualquier persona, cometa un error o no, presentar su documento. ¿Y esto por qué fue? Bueno, porque lo importante en un principio era que la información llegara, no que estuviese perfecta. Si me olvido de cerrar un tag o me falta alguna cosa, está bien, que me lo muestre extraño quizás el documento, pero que me lo muestre, que la información esté ahí, no que no me muestre por un pequeño error. De hecho, lo más probable es que si la web no hubiese sido tan permisiva en un principio, tampoco hubiese sido tan famosa. Porque muchas veces se permitió este tipo de ventajas de que sea más permisivo para que cualquier desarrollador pueda entrar
en ese mundo en un principio y jugar con lo que es su código. Y después obviamente sí, aprenderlo más en profundidad, pero ya con una barrera menos por delante. Bueno, HTML no tiene compilación y dispone de un código altamente permisivo que provoca que no tenga errores de sintaxis. Por lo tanto, el documento siempre se mostrará a pesar de que no esté correctamente formateado. Los distintos navegadores tienen reglas distintas de cómo recuperarse estos errores, es decir, qué pasa si no cerré tags, si puse por ejemplo un TD adentro de un tbody, que es un comportamiento incorrecto, aunque es preferible no llegar a ese punto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero podemos utilizar algún tipo de programa o IDE que nos ayude a determinar este tipo de errores, como vimos recién con Eclipse, que si había puesto el TD sin el TR me estaba avisando, o podemos utilizar una opción que es un validador. Hay un sitio web creado por la misma gente que define estas especificaciones del lenguaje, o sea, las especificaciones de cómo se escribe HTML. De hecho, la especificación 5, que es la más moderna, la pueden consultar directamente. Bueno, todas, pero la que les va a importar más va a ser la última. Y también define estándares CSS, etc. O sea, hacen bastantes cosas. Tienen una aplicación oficial donde ustedes pueden elegir una URL para comprobar si esa página está haciendo, tiene el código, el documento HTML bien formateado. Y también tienen la opción de subir ustedes un pedazo de código, o sea, lo copian y lo pegan para comprobarlo directamente aunque no esté en internet. Así que si está todo bien, me va a decir que está bien formateado, y si no lo está, me va a listar errores, advertencias y comentarios sobre nuestro código para poder mejorarlo y corregirlo. Así que lo que vamos a hacer ahora es trabajar con vamos a trabajar con ejemplo, vamos a hacer las cosas medio de las apuradas y vamos a ver qué tiene para decirnos el validador. Vamos a construir un nuevo documento que tenga, vamos a llamarlo con errores. Y vamos a empezar a crear nuestro documento con cierto tipo de fallas. Vamos a empezar con algo que esté bien, como un H1, donde hablemos de un documento con fallas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a definir cosas que no estén cerradas. Por ejemplo, vamos a poner un párrafo donde digamos, por ejemplo, Gramundo, sin cerrarlo. Vamos a definir una tabla donde directamente tengamos un TD. De hecho, podemos probar con ponerlo mayúscula ya que estamos, para ver qué nos dice, donde digamos que esta va a ser nuestra celda 1. Y ¿qué más podemos colocar? Cosas raras que no hayamos usado. Bueno, listas. ¿Qué ocurre si dejamos una lista? De hecho, ¿qué pasa si ponemos una lista por fuera? Y bueno, creo que ya jugamos con bastantes errores. Algo interesante que había notado para ver es qué ocurre si tenemos, por ejemplo, ir a otro documento. Entonces acá vamos a definir nuestro href, que nuestro documento sea otro.html. Bueno, ya está, ¿no? Acá faltan las comillas, ya tenemos bastantes cosas que me destaca el propio intérprete de Eclipse, pero vamos a ver qué ocurre cuando lo ponemos en nuestra página de validación. Vamos a buscar el link y vamos a ir hacia la página de validación. Vamos a la página de validación y copiamos nuestro código y venimos acá y lo pegamos desde la opción. Vamos a
acá tenemos un poquito de zoom, desde la opción de Direct Input. Venimos acá, pegamos directamente esto y le damos chequear. En más opciones, bueno, tiene distintos doctypes que detecta automáticamente o hace un fragmento. Acá ya con esto detecta que va a ser HTML5. Y bueno, nada importante extra. Vamos a darle a chequear y vamos a ver qué nos dijo con respecto a nuestro código. Bueno, para empezar ya nos recomienda un atributo lang que me dice el lenguaje en el que está escrito la página al tag, a la etiqueta de HTML. Así que bueno, ya si quieren le podemos ir agregando porque esto no lo habíamos visto. Entonces acá de lenguaje podemos definir con, creo que es 2 letras nada más. O sea, recuerdo español e inglés. En inglés se define así y español se define así. Así que vamos a decirle que nuestro documento es en español. Bueno, después nos encontramos con el TD. El comienzo está en el body, nos dice, pero en realidad que falta el TR. Está bien, así que ya podemos ir corrigiéndolo. Ahora que lo vimos. También vio en el detalle que no me dijo nada de la mayúscula o de la minúscula. Así que buenísimo por esa parte. Acá está, ya me corrigió eso. No me dice nada de la mayúscula y de la minúscula. Acá me dice que le leí por afuera. Me va a dar un error. Así que me queda más que quitarlo o acomodarlo porque me equivoqué. Así que vamos a agregarlo. Vamos a mandarlo con todo como estaba acá. Y me dice que se llegó al fin del documento mientras estaba un atributo abierto y que me ignora este tag final. Así que vamos a ver qué ocurrió. Lo comentamos y ahora ya debería funcionar todo bien. Al menos es lo que nos dice, ¿no? Vamos a copiarlo de vuelta, lo pegamos y vamos a chequearlo nuevamente. Bueno, ahora nos dice que el documento funciona perfecto. Esta funciona perfecto y no hay ningún error ni advertencia que mostrar. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Porque yo no estoy cerrando los tags. Bueno, HTML define que para ciertos elementos no es obligatorio cerrar las etiquetas, porque se asume que se cierran cuando se va a abrir la siguiente. Es decir, en el caso de la lista, ya sé que cuando voy a comenzar un nuevo ítem de la lista, voy a implícitamente cerrar la anterior. Yo les aconsejo que siempre que abran un tag lo cierren. Está bien. Igual si lo abrían y lo cerraban mal en un orden distinto, el validador se los iba a detectar. Pero yo les aconsejo siempre que abran un tag que lo cierren a mano. No lo dejen libre. O sea, por más de que esté bueno, de que me parezca que me quede menos código, hagan esto. No les cuesta mucho más, la verdad. Y queda mucho más prolijo. Y al igual que como le recordamos varias veces en Java, formateen el código. En este por suerte estaba igual, creo que me quitó un par de espacios. Pero formateen el código. Sobre todo antes de subirlo. Antes de subirlo a GitHub, formateen el código. Así que bueno, ahora ya nuestro documento es un documento sin errores. Y ya podemos tranquilamente abrirlo en un navegador para que interprete como lo esperamos. Sin mucho estilo, sin nada, pero ya lo va a haber interpretado. Y esto me va a decir que no existe. Porque no existe este otro punto HTML. Como último tema de la clase de hoy, vamos a ver lo que son las estructuras en un documento HTML. Además de utilizar elementos HTML sueltos sin una estructura clara, podemos organizar una página web sencilla a través de elementos HTML especiales. Estos elementos no afectan visualmente al documento, sino que dan un contexto semántico. Supongamos que queremos armar una página sencilla donde tengamos partes. Entonces vamos a hacer un encabezado, una navegación, una barra lateral, un contenido principal y un pie de página. Todo eso utilizando divs, que habíamos visto que eran contenedores de bloques que podían estar ubicados en cualquier lado y contener cualquier cosa. Genial. Ahora, ¿qué ocurre?
son todos divs, no podemos determinar qué es cada parte, o al menos no sin haber visto el contenido, y semánticamente, viéndolo desde afuera, tampoco sé qué se está refiriendo a cada una de estas cosas. Por lo tanto, no es muy bueno trabajar de esta manera. Así que, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, antes que nada me gustaría que hablemos de cómo definimos un documento, lo que serían las secciones básicas de un documento. Como las secciones básicas vamos a empezar trabajando con lo que sería un encabezado, que el encabezado es obviamente la parte de arriba de la página del encabezado, que es donde se suele poner un logo, algún tipo de enlaces, algún tipo de introducción y no mucho más. Suelen haber enlaces hacia otras páginas, o sea, la misma página en otros sectores, pero sobre todo me da como un comienzo o una base. Después tenemos elementos de navegación que pueden ser barras laterales, superiores, de distintas maneras, que son lo que me permite ir navegando en distintas secciones. Pueden ser de la misma página, pueden ser refiriéndome a páginas de atrás adelante, o puede ser menús de secciones de los cuales puedo tener en un lateral. Después voy a disponer del contenido principal, que es todo lo que, digamos, sea relevante para lo que sería este documento. Es decir, si estoy armando justamente el documento de tablas, quizás sea la parte donde o tenga definidas tablas o donde tengo definido una explicación de las tablas junto con lo que sería el mismo, las mismas tablas, las mismas etiquetas de tablas. Después tenemos lo que sería la barra lateral, que la barra lateral son usualmente me acompaña lo que es el contenido principal, me puede dar contexto, me puede dar información, puede tener enlaces, puede tener eh, índices, marcadores importantes, puede servir para un montón de cosas, pero normalmente está asociado a lo que sería el contenido principal. Y por último nos podemos encontrar con un pie de página que suele tener, algunos suelen tener enlaces, otros suelen tener una pequeña explicación de lo que es la página, otros suelen tener alguna cosa de copyright o alguna etiqueta obligatoria. Algunas páginas de Argentina van a ver que si sigue la ley, no recuerdo, pero van a ver un loguito de la FIP abajo de todo que te tiene que llevar a la página de la FIP donde explica que es una página que permite compraventa argentina. Y bueno, sirve para un montón de otro tipo de cosas. Capaz dar la dirección de un local que yo tengo, un número de teléfono o algún otro tipo de información que le sea útil a los buscadores. Queda además decir que estas secciones pueden no estar todas en un documento. Puedo tener 3 o 4 en vez de tenerlas a todas. O puedo tener un documento especial que no trabaje con esas. Así que también ese puede ser un caso donde solamente tenga contenido principal. Acá tenemos como ejemplo de secciones del documento el ejemplo de Loom, donde lo que vamos a tener es en la parte de rojo. Vamos a tener nuestra sección de encabezado, donde vamos a tener lo que sería la imagen de Loom, el título, que también es un enlace hacia la base de lo que sería Loom, que obviamente es relativo, depende del nivel de acceso que tenga. Después, bueno, algunas cosas más como el mail, el acceso a los cursos, el acceso a mi perfil. Voy a tener lo que se llama lo que habíamos visto recién, lo que son los elementos de navegación, que en este caso tenemos el ir a la base. Podríamos tener más de una barra y acá me dice de paso que estoy en recursos, así que además de ser una barra de navegación también me permite decirme dónde estoy parado. Voy a tener lo que sería el cuerpo principal en violeta, donde está todo lo relevante a esta página. Estamos en la página de recursos, así que acá va a haber un listado de recursos. Obviamente esto fue editado para mostrar un recurso que entre todo en pantalla, pero acá va a haber todo un listado de varias cosas, con varios elementos. Esto es una tabla, si ven que obviamente tiene más cosas encima, por lo tanto tiene orden, tiene filtro, tiene un par de cosas más, pero no deja de ser en esencia una tabla, que en este caso dispone de 2 filas, creo que esto también es una fila, no recuerdo, puede ser 2 o 3 filas,
donde una es un THead, este es el TBody, y esta puede ser un TFood o no, de vuelta, no lo recuerdo. Y tiene 3 columnas, donde tiene los votos, la categoría y el recurso. Así que este sería el contenido principal. Y a un costado lo que tenemos es el contenido de la barra lateral. La barra lateral en este caso son nuestros accesos a los menús con el cual podemos ir recorriendo la página. Tenemos nuestro tablero, el perfil de los docentes, recursos y preguntas frecuentes. Esto usualmente, por ejemplo, si justo estaba parado en recursos, me podría pintar de otro colorcito o no dejármela seleccionar. Eso es un pequeño agregado, pero me sirve como para asociar la navegación con la navegación principal que tengo en el contenido principal. Y por último nos encontramos con un pie de página. En el caso de Loom es muy simple. De hecho, creo que lleva 1 o 2 meses. Antes no había ni siquiera pie de página. Donde simplemente dice que está hecho con amor. Bueno, lo pueden averiguar en el GitHub de Loom también si tienen ganas. Así que bueno, aprovecho el Loom porque sé que ya lo usaron bastante. Así que esta sería una estructura básica de documento donde tenemos la suerte de encontrarnos con todo esto juntos. Cuando quise preparar esta clase, el primero que quise usar fue GitHub, porque fue bastante conocido y lo usamos bastante, pero no disponía de lo que es esta barra del costado. Cosa que, por ejemplo, GitLab sí la tenía, que es otro tipo de Git, otra empresa, otra compañía. Pero no quería utilizar una que no hayamos visto tampoco para tomarla como anexo. Así que nada, quedó Loom, que quedó bastante bonito como ejemplo. Así que también espero que a ustedes les haya gustado como ejemplo. Así que ahora que tenemos un poco de la base de lo que son las secciones y vimos algunos ejemplos, ahora estaría bueno saber cómo lo vamos a trabajar en HTML. Así que vamos a tener estos elementos de estructura de HTML. Son bastantes, así que esto lo tuve que dividir en 2 partes. La primera parte vamos a tener el main, que va a ser el contenido principal de la página. Solamente puede haber uno por documento y se recomienda que sea el hijo de body. Es decir, que esté adentro de lo que sería el cuerpo. Este contenido principal a veces se suele omitir o le ponen div directamente como habíamos hecho en el ejemplo principal, pero es uno de los más importantes. Muchas veces los navegadores tratan de buscar en su página cosas que encuentran en la sección principal para mostrar como cuerpo una respuesta. O sea, hay mucho que puedan definir en HTML para que después los navegadores utilicen esa información para dar mejores respuestas sobre su página. Se lo suele conocer como SEO con S y implica mejores tipos de búsquedas. Si tenemos un momento en una clase, vamos a aprovechar cuando estemos más avanzados y dar un poquito más de detalles sobre los mismos. Y qué se puede hacer y qué ventajas tenemos. De hecho, no es puntualmente SEO, pero hay atributos que nos permiten ya con este tipo de cosas. Por ejemplo, si compartimos nuestra página una vez que esté en internet por WhatsApp, vamos a ver cómo carga un título, una descripción y hasta una imagen de nuestra página. Que puede ser cualquier cosa. O sea, puede no existir dentro de la página, pero lo podemos asociar a lo que queramos. Así que son bastante poderosos y están bastante buenos. Y estaría bueno si lo podemos llegar a ver todo este tipo de cosas. Bueno, volviendo a lo que era esto, tenemos también lo que son los artículos, article, que contiene un bloque de contenido que tiene sentido por sí mismo y está relacionado a otros que están a su mismo nivel. Es decir, si yo puedo tener, por ejemplo, una publicación, como las que tenemos las publicaciones en Loom, podría ser cada uno un artículo. O de hecho, cada mensaje en Slack se puede determinar como un artículo, como un article y trabajarlo de esa manera. Secciones son similares a article, pero para bloques más grandes. Y normalmente tienen como un elemento previo algún tipo de encabezado. Es decir, tenemos tal cosa y tenemos lo que sería una sección, tal otro título y otra sección más. Yo suelo ver las secciones que son padres o contienen artículos, pero también he leído que puede pasar lo contrario, depende del contexto donde estemos trabajando. Que haya artículos por fuera que tengan secciones por dentro. Y yo creo que más apunta ahí a lo que sería como no una recursiva, uno conteniendo a otro. Pero puede ocurrir. O al menos está permitido.
Después tenemos el aside, que es lo que nos permite colocar contenido no relacionado con lo principal. Esto es justamente lo que hay en el panel de costado. Y puede brindar información adicional como glosarios o links relacionados. Hablando de esto y recordando un poquito, no sé si Loom van a encontrar todos los tags bien bonitos, pero creo que nos tomamos algunos cuidados con incluirlos. Loom viene de versiones bastante más antiguas donde no se solía darle tanta atención a lo que es la semántica. Se ponía de vuelta como el ejemplo que puse antes, todo en divs y listo. Hoy se suele prestar bastante atención a lo que es la semántica y a tener la estructura bastante prolija. Después tenemos el header, que representa una introducción al contenido. Y si es hijo directo del body, es decir, era el que estaba arriba de todo, va a ser la definición principal del documento. Va a ser el encabezado principal del documento. A veces suele estar incluido con un nav, que su principal funcionalidad es la de tener ciertos enlaces de navegación. Es decir, links principales y menús de acceso rápido. Esto puede ser incluso que esté incluido dentro del header para darme los enlaces que serían del encabezado, pero también puede estar incluido como los headers que eran de estos de acá, de recursos, que eran los de elementos de navegación. Esto de nav, pero a la vez también pueden estar incluidos dentro del encabezado. No hay una obligación de que estén en uno o en otro lado. Y tenemos como último el footer, que representa lo que es el fin del contenido de un documento y suele ser visto para levantar informaciones como mails, número de teléfonos, ubicaciones, etc. Ya por defecto se busca en el footer esa información. Bueno, ahora que terminamos de describir un poquito cada uno de estos elementos, vamos a pasar a lo que es el desarrollo de una estructura de ejemplo. Antes igual de ir a Eclipse, me gustaría que pensemos una estructura simple nosotros. Voy a utilizar obviamente el programa más avanzado que tengo a mano, que es Paint. Así armamos una estructura básica y tratamos después de modelar esa estructura a través de lo que aprendimos ahora en esta clase. Bueno, estamos en Paint y lo que vamos a hacer ahora es definir cómo va a ser nuestra página. Cómo nos gustaría que sea. Entonces esto lo podemos realizar de muchas maneras. Vamos a poner un poquito más en gusto. Podríamos decir simplemente que podemos definir un encabezado en la parte superior, del cual puede tener varias cosas. O sea, de esta barra acá podemos tener, por ejemplo, un logo, podemos tener un texto que sea, por ejemplo, mi página, y algún tipo de menú o algún tipo de cosa por acá. Por ahora simplemente podemos dejar un pequeño enlace que sea ir a mi perfil, por ejemplo. Donde esto sea de un color más azul link. Ahí está. Y le vamos a dejar, por ejemplo, acá. Entonces ya tengo como mi introducción, mi página y esto que va a ser mi encabezado. Y dentro voy a separar esta página en... Bueno, vamos a usar una... No vamos a agregar la barra de navegación. Vamos a dejarla, omitirla por ahora. Lo que sí vamos a tener es un documento que tenga mis accesos. Vamos a suponer que lo pongamos de azul, de este lado. Entonces en este lado yo voy a tener un pequeño listado. Acá voy a tener cada uno de lo que serían mis ítems. Voy a tener un ítem, voy a tener otro. No puedo copiarlo así. Vamos así entonces. Voy a tener un ítem, voy a tener el otro por acá. Más o menos igualito. Un arte lo que estoy haciendo. Que van a ser distintos tipos
de acceso que tengan, ¿no? Entonces puedo tener todo esto acá. Y listo. Y después lo que tengo acá es mi documentación principal. Acá. Y ya que estamos, podemos suponer que son pequeños párrafos de texto, ¿no? Y casi, casi. Alto arte 20. Pero bueno, acá tenemos un cierto contenido en nuestra página, que este va a ser el contenido principal. Capaz tenemos un encabezado más importante, sigue todo esto hacia acá. Tenemos, por ejemplo, para hacer un bienvenido, no sé. Y aparte lo vamos a dejar centradito esto. Va a haber todo un poco de información y al final de nuestro documento, abajo de todo, cuando termine toda esta parte de información, vamos a tener un footer. Que va a ser esta sección de acá abajo donde tengamos algún tipo de cierre, por ejemplo, alguna dirección, algún contacto, algún número. Y ya con esa información, un par de bloquecitos por acá, por acá, por acá, ya estaríamos finalizados. Ahora, ¿cuál es el problema de tener este tipo de estructura? Que por más bonita que sea, todavía no tenemos todas las herramientas para armarlo porque nos faltan ciertos componentes de estilo y de CSS para hacerlo. Y aparte, hace un ratito les mentí, porque les dije que íbamos a hacer esto en Eclipse, pero la verdad es que lo van a hacer ustedes en Eclipse o en el editor que les guste durante la parte de práctica, porque van a tener ya un ejercicio para trabajarlo y lo van a poner después en común y van a opinar de esto. Va a haber un par de cositas para trabajar, una va a ser una maqueta muy parecida a esto, pero como en un principio no tenemos forma de colocar los elementos donde queramos, vamos a comenzar ubicando los elementos uno encima del otro, pero con la idea de que coloquemos de forma correcta estos documentos. Es decir, utilizando todo lo que vimos de header, de nav, de footer, de main, de section article, todos estos elementos los utilicemos de forma correcta. Y así, de esa manera, definimos una preciosa página que por ahora va a estar definida solamente en HTML y después le vamos a agregar el estilo. Con esto me despido por la clase de hoy. Espero que les haya sido útil y aunque sea un poco más divertido que la clase anterior, nos concentramos en menos elementos y en un poquito más de funcionalidades. Vimos el tema de errores y debuguear y vimos cómo estructurar un documento HTML y en un principio cómo armarlo, lamentablemente todavía sin estilos. Que no se preocupen, ya la clase que viene vamos a tener los estilos para acompañarlo, así que solamente se va a ver feo por poco tiempo. Espero que les haya gustado y nos encontramos la siguiente clase. Hasta luego.